Pero vas a conocer una historia increíble. Sobre todo si fuiste paciente de ese lugar. Los piratas de la salud. ¿Y por qué los piratas de la salud? Porque antes de dedicarse al rubro de la salud, eran ni más ni menos que piratas del asfalto. Estamos llenos de historias de falsos médicos, ya hay que decirlo, pero en general suelen ser o enfermeros, o estudiantes frustrados de medicina, o algún tipo de profesión que algo entienden. Estos eran chorros, tenían causas por homicidio, por piratería del asfalto. Parece aquella vieja historieta que era la clínica del doctor Cureta. Hay que ver quién se atendió y quién sobrevivió en esa clínica, Rolando, ¿eh? Hace 5 años que esta banda de delincuentes cambió de rubro, dejaron la piratería del asfalto, empezaron con la salud, abrieron un centro médico en González Catán, luego en San Justo, luego en Virrey del Pino, en La Matanza llegaron a tener ambulancias truchas. Ya les voy a contar detalles porque las ambulancias no solo estaban habilitadas como tales, sino que además no tienen los papeles en regla, o sea, se cree que son vehículos robados. Ah, las tenían todas. Tenían todo. Ahí se me ocurre, digo, se me ocurre en muchos negocios laterales, porque las clínicas tienen farmacias. Y a partir de ahí tenés un business para hacer, con los remedios. En este caso, Rolando, me parece que conocés bien el negocio porque esta organización tenía también una farmacia trucha. Por eso, cuando deje el periodismo me voy a poner una farmacia trucha. Sí, esperemos que no te va bien con esto, pero lo cierto es que estos delincuentes lo que hacían era entrar a internet, bajar los nombres de médicos, sus números de matrícula, imprimir sellos para después atender a pacientes. ¿Qué especialidades? Todas. ¿En qué momento? Las 24 ¿Pero horas. contrataban médicos o iban ellos a atender? No, personas comunes. Les quiero dar un solo detalle, después les voy a dar más. Cuando llegó la policía a allanar, en una de las clínicas se encontró un ciudadano cubano atendiendo. Le pidieron los papeles y no tiene documentación argentina. O sea, ni siquiera hizo la residencia. Bueno, ahí, y ojo, estaba sellando. Ojo, porque ahí da también para pensar que si estos eran tan truchos, también atenderían pacientes heridos de bala como clínica tumbera. Atendían todas las especialidades. Y atención con esto, y me estoy anticipando, la investigación va a seguir hacia la mala praxis e incluso al homicidio. Hay un hombre que se presentó en medio de los allanamientos y le dijo a la policía: mi papá lo traje la semana pasada con un dolor en el pecho, le dieron una aspirina, le dijeron que se fuera a la casa y se murió de un infarto. Yo igual también apoyo lo de Rolo, porque muchas veces los delincuentes mueren en sus casas cuando reciben un disparo que podría salvarse, pero mueren porque cuando van a una clínica tiene la obligación la clínica de judicializar, de llamar a la policía. Quizás terminaban atendiendo. ¿Qué sabes de todo esto, Cristian Balbo, que estás trabajando en el lugar? Buenas tardes. Buenas tardes, Soledad, equipo. Bajo la fachada de Argentina Salud, estamos en uno de los 13 allanamientos simultáneos que están realizándose. 5 detenidos, en este caso en González Catán, a la vera de la Ruta Nacional 3. Además, por otro lado, ustedes lo decían recién, ambulancias que no estaban habilitadas, con patentes apócrifas. Fíjense que esta ambulancia lo goza ya de la faja de clausura de la Policía Federal Argentina. No es el único vehículo. Fíjense que detrás no tenía patente. Acá vemos otro vehículo también secuestrado, que está ploteado por completo. El personal de la policía está trabajando no solo aquí en González Catán, también en San Justo, en Virrey del Pino, donde fíjense este banner donde figuran la cantidad de sedes. Además, por otro lado, también están allanando farmacias. Y si caminamos unos 30 metros, vamos a llegar hasta la clínica principal, donde hay personal de la infantería también. Toda la cuadra está copada por efectivos de la Policía Federal Argentina. Claro, hablamos de asociación ilícita. Entre los detenidos, un hombre que había sido condenado por homicidio, otro que estaba también condenado por robo de camiones, que se dedicaba a lo que es piratería del asfalto. Imagínense la conmoción aquí. Llegan muchos pacientes para atenderse, porque además atendían a muchos colegios de la zona. Llegaban acá las madres con sus hijos para ser atendidas. ¡Qué delirio! Un disparate. Así como la gente se ha concentrado. Es más, el eslogan que tenía en la ambulancia decía: sabemos lo que hacemos, cara dura. Y parece oficial la ambulancia, ¿no? No solamente eso, pública. Claro, y fíjense acá, por ejemplo, todos los servicios que brindaban, radiografías de tórax, de columnas, cervical, dorsal, todos los teléfonos que había para uno poder llamar y ser atendido en marco de lo que sea una emergencia. Por eso estamos hablando también, claro, y fíjense que... Algún profesional tenían que contratar. A alguien tenían que contratar, le pagarían mal, pero alguien tenían que... Sumo un dato, Cristian, hasta donde se sabe, la esposa de este delincuente condenado por homicidio, Rubén Santanseri, está en la organización, se llama Noelia Luna, es enfermera, o sea, es profesional de la salud, y ella misma se hacía pasar por médica con los datos de una homónima. Ella había robado la identidad.
están viendo si había algún profesional, pero hasta ahora lo que tienen son Claro. toda gente que nada. Lo que tenía pasa es que a ver con diferencia de otros casos de médicos truchos, acá hay una asociación ilícita, porque si no, la acusación es leve. Está bien, tienen prontuario, pero ni siquiera van a terminar presos de entrada. Ahora- Más vale que le hagan algo y entiendan que estos eran tipos que se organizaron para vivir de las enfermedades de la gente. No estaban en una cueva, mirá lo que es ese lugar. A la calle. En una esquina, todo ploteado, que cualquiera que pase por el lugar se entere que hay una clínica. También poco control, ¿no? Perdón, le aporto algo a los investigadores. Tiene una cuenta en Instagram abierta desde julio del 2022 y, entre otras cosas, saludan a las madres de Plaza de Mayo por el 24 de marzo, desde hace 2 Y o 3 ofrecen años. sus servicios, descuentos. Y sus servicios, descuentos. Y, A ver si podemos ir Sí, viendo. Ahí está, la tenemos cuenta en las Instagram, imágenes, mirá. Sí, creen que Ya funcionaba está. desde hace 5 años esta organización. Día del Trabajador. Tenemos las capturas hechas porque teníamos miedo que empezaran a bajarlo. borrarlo. Pero se ofrecían como un servicio perfectamente profesional. Hay que entender una cosa, a pesar de que estaban a la vista, fue una médica cirujana de Palermo que se dio cuenta de que le estaban usando la matrícula por una denuncia que había y a partir de ahí empezó la Bueno, investigación. pero eso, por eso lo marco. Esto no es que a alguien le llama la atención o que en una inspección de rutina, relevamiento por todos los centros médicos van y piden papeles. Esto surge por una denuncia personal. Hablando de eso, Gonzalo Sorbo, ¿con quién estás? Soledad, Rolando, mira, yo tengo en este momento el sello de Romina Neira, una de las víctimas. ¿Por qué digo víctima? Porque se hacían pasar por ella. Yo tengo el sello original con el número de matrícula y estas personas, estos delincuentes, usaban su nombre, usaban su matrícula justamente para sellar y para hacer recetas. A ver, Romina, gracias por recibirnos, pero tu denuncia fue en diciembre, ¿es así? Exacto, en diciembre del año pasado, en el 2025, hice una carta de documento a este lugar en Argentina Salud por usurpación. Primero, yo no sabía que era de que una persona había hecho pasar por mí, sino por usurpación del sello, básicamente, que me llega a través de una persona que está en una causa, estudiando una causa, y de pronto le suena mi apellido, porque yo tengo una visibilidad en las redes, entonces me busca en las redes y ahí se da cuenta que soy médica estética, que no soy médica clínica. Claro, porque decía médica clínica y claro, vos no sos médica clínica. Exacto, entonces ahí me alerta y me dice, mirá, estás en un expediente, en una investigación, y bueno, y ahí es donde me pasa por WhatsApp, o sea, estos certificados truchos, y ahí es donde yo hago una carta de documento con mis abogados al lugar, donde tengo una respuesta por parte del coordinador del lugar diciendo que iba a ponerse a investigar la situación, etcétera, etcétera. Soledad, Rolando, Romina los está escuchando. Ahora, Romina, de absoluta casualidad, digo de absoluta casualidad, ¿De casualidad? podrían haber seguido usando tu Por nombre. suerte, tuve Claro. suerte. Total, por suerte de que esta médica que estaba en la causa le llamó la atención mi nombre y ahí es donde investigó ella misma el tema de mi celular, mi Instagram, lo que fuera, y ahí es donde llegó a mí. Y yo, gracias a Dios, que ahí pude hacer la denuncia, porque evidentemente era algo de Claro, mayor gravedad que hoy imagínate me si, estoy enterando. si ¿no? te metían un juicio por mala praxis, por algo recetado en tu nombre o algo mal hecho en tu nombre. Mira, lamentablemente es la quinta vez que voy a testificar, porque lamentablemente esto de los certificados truchos es moneda corriente, lamentablemente los médicos no tenemos como una protección con respecto a esto. Quién sabe, esto puede ser como un antes y un después, porque uno cuando va a sacar un sello nadie te pide nada, si sos médico, si sos cirujano, si sos pediatra, con lo cual cualquiera de todos nosotros que tenemos una matrícula visible en una red social o en cualquier lugar, cualquiera se puede hacer un certificado de cualquier especialidad y Claro. nadie te pregunta nada. Pero no es que las fíjate, recetas perdón. son electrónicas ahora. ¿No es que me sellás una receta? Total, de hecho, a ver, el sello era totalmente trucho, porque mi matrícula es la correcta porque está en las redes sociales, en No, cualquier pero lugar. a ver, de hecho, Romina, en perdón. Brasilia también. Vos estás Televis- hablando, sí. vos estás hablando ahora en Dime. América Noticias, abajo figura tu matrícula porque es legal. Nosotros tenemos que poner la Exacto. matrícula de los especialistas que ponemos al aire y cualquiera con ese criterio Total. puede tomar nota y hacer un sello. No hay ningún control siendo tan sensible el Lamentablemente, tema sí. como salud. Lamentablemente sí, y esta, como te decía,
Hace 2 semanas salí de testigo nuevamente por otro certificado en otro lugar, en Virrey del Pino, por otra causa, porque saltan estas cosas cuando de pronto hay certificados que le llama la atención en una investigación, ya sea por un traumatismo o presentan en las obras sociales por un mes, causa de reposo o algún, no sé, un homicidio, algo así raro que les llama la atención y ahí es donde salta, Romina, que te investigan y... Sí, claro, así salta. No, fuiste muy valiente porque gracias a vos, me decía el fiscal Fernando Garate, descubriste todo esto. Ahora, lo que uno no entiende es lo siguiente. Entendemos que ahora hay solamente recetas electrónicas. ¿Para qué sigue sirviendo el sello de goma? Te lo pregunto porque cuando allanaron esta gente tenía una caja con 50 sellos de goma de 50 profesionales, uno de ellos tu nombre, tu matrícula. ¿Cómo hacen para eludir el sistema si ahora se supone es todo electrónico? Evidentemente en ciertos lugares como en provincias se siguen manejando con un recetario, porque nosotros hoy en día yo me manejo todo con mis pacientes, todo electrónico. Pero vos tenés este sello, por ejemplo. Lo tengo porque sirve igualmente un certificado con papel, pero la realidad es que yo cuando efectúo las recetas hoy en día es todo digital, pero muchas veces en las clínicas se sigue usando el papel igualmente en los centros de salud. Claro, es así, pero lamentablemente esto pasa en forma cotidiana y corriente y no debería suceder porque obviamente está en riesgo la salud de todos nosotros, ¿no? Ahí, este es el punto. Por un lado están los médicos expuestos porque tienen que estar respondiendo o su nombre y su buena fe y su trayectoria está en juego con cualquiera que quiera usar ese prestigio. Pero por otro lado, Romina, y te pedimos que te quedes con nosotros, están los pacientes, que es como el eslabón más indefenso. Ustedes imaginen, vas, te atendés, tenés algo que te preocupa, te vas con una respuesta y esa respuesta te la dio un ex pirata del asfalto. No olviden esto. Cristian Balbo, volvemos con vos y nos metemos un poco en el tema de los pacientes. ¿Se sabe quiénes iban? Exacto, Soledad. Lo cierto es que, a ver, hay un fiscal que es Fernando Garate, que es el que está interviniendo en este caso. ¿Y qué es lo que ocurre? Son varios allanamientos simultáneos y lo que vemos es que están llegando pacientes y familiares de pacientes y mucha gente que quiere ser atendida y se encuentra con esta realidad, que es una clínica clandestina. Es tu caso, Karina, ¿vino tu mamá? ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Vino a hacerse atender hace una semana atrás porque tenía supuestamente un problema en el corazón. Le hicieron un electro, el médico que la atendió le dijo que tenía arritmia. Le mandó unos antibióticos para que tome, unas pastillas, yo no me quedé conforme. ¿Tuvieron que abonar ustedes el servicio? ¿Cuánto pagaron la consulta? Creo que 45.000 pesos la consulta. ¿Un médico fue quien la atendió? Un cardiólogo. Yo no me quedé conforme porque la verdad no me quedé conforme, la llevé a otro lado y me dijeron que no, que mi mamá tenía el corazón re bien, que las pastillas que le dieron que nada que ver. ¿Qué médico la había atendido? Le mostré la receta, el sello, todo el médico. Me dijeron que no, que las pastillas, que mi mamá estaba bien, que no tenía que tomar nada porque le podía agarrar un infarto. O sea, que dieron un diagnóstico errado, inclusive la medicaron sin tener que medicarla. Claro, tal cual. Por eso yo esa misma razón, recién me acabo de enterar que había pasado esto, por eso yo vine, porque mi mamá no quiso venir, vine yo para decir lo que había pasado. Bueno, el caso de Karina se multiplica ahora, con mucha gente que Cristian, está llegando importante, aquí y se encuentra con esta realidad. Importante el testimonio de Karina, porque ahí no es que atendían obras sociales, te cobraban directamente. Privado. Porque es difícil que ellos pudieran ser homologados por alguna obra social. De hecho, no veo en la vidriera que digan que atendían obras sociales o prepagas o nada por el estilo. ¿No? Entonces, era eso, era una clínica trucha que cobraba a cualquiera. Como hay tanta crisis de atención en la salud, hay gente que dice, bueno, pago ante tener que esperar una cola en un hospital o en una obra social, termino pagando acá. Exacto, pero además atendían a alumnos de prácticamente todos los colegios de la zona. Fíjense todos los servicios que figuran aquí en el ventanal. Diabetología, endocrinología, cardiología, ecocardiogramas, ecodoppler vascular, ecodoppler vasos de cuellos. Por acá hay más, análisis clínicos, test rápidos, enfermería domiciliaria. O sea, todos los servicios que brindaban, odontología, pero, a ver, utilizaban más de 50 sellos profesionales de la ciudad de Buenos Aires que en realidad lo estaban utilizando sin el conocimiento de estos profesionales. Esto es lo que el fiscal pero un cachito, fue justamente Chris, por testimonio de una médica que
investigaron esta lógica, ¿no? Pero Cachito, ¿qué se sabe de los muchachos que estaban atrás de esto? Porque hasta ahora se conoce nombre, apellido, prontuario. Sí, el líder es Rubén Santanseri, fue condenado a 12 años de cárcel por asesinato en el contexto... Un hombre de diálogo. Sí, de una guerra de bandas de piratas del asfalto. Se sabe que salió de prisión hace 5 años y poco después empezó con este emprendimiento. Su mano derecha se llama Gabriel Muse, fue considerado cómplice en aquel asesinato de piratería del asfalto, ahora está preso con él en esta nueva causa por ser piratas de la salud. La esposa de Santanseri, Noelia Luna, es una mujer que es enfermera, pero que estaba actuando como médica acá, con un sello trucho a nombre de una médica homónima que están tratando de ubicar, porque les voy a contar algo muy absurdo, pero con lo que se encontró el fiscal Garate. Encontró la caja con todos los sellos de goma y un listado donde decía cada sello de goma, quién lo usaba. Supongamos, el sello de goma que correspondía a la doctora Romina Neira decía Soledad Largui. Una persona que no era médica. Entonces ahora O sea, eran los simuladores. Pero claro, están empezando a buscar igual a yo esos vuelvo a lo simuladores mismo. para Los simuladores del mal. Esto en una esquina, con semejante vidriera, llamando la atención, le falta luz LED, con una aparatología muy importante, por lo menos por lo que se ve, si pueden hacer todo eso que describen, con un montón de personas que se atendían, incluso niños de escuela. Me extraña que haya saltado el tema porque una médica dice, che, esta es mi matrícula. No, o sea, es muy complejo. Además, fíjate, en los LED ponen la cara. Sí, y tienen, para que sea una idea, tienen 2 centros en González Catán, 2 centros de atención, uno de ellos tiene 3 pisos, es donde está les iba bárbaro. Cristian Balbo. O sea, con franquicia. Tienen otro ramificado. en Virrey del Pino, y el más importante, el último que abrieron hace semanas, está en San Justo, que es la misma sede que tiene el gobierno municipal de La Matanza. Dos llamados de atención enormes. Uno para quien debe controlar la salud y otro, y no es menor, para quien hace un seguimiento de cómo está la vida de los ex reclusos. Asesinato, pirata del asfalto, obtuvo la libertad hace 5 años y nadie lo siguió, ¿no? ¿Y estos institutos tenían habilitación municipal? Esto también hay que preguntarse. ¿Tenían habilitación municipal? Porque si, bueno, ¿cómo habilitas una clínica y quién firma? ¿Tiene que haber un director médico? ¿Quién ¿O ni controla? siquiera tenían habilitación municipal? Eso es lo que están investigando. Aparentemente tenían habilitación comercial, pero faltaban las de salud. Las ambulancias, reitero, no solo no tenían habilitación para actuar como ambulancias, sino que tenían los números limados, las patentes cambiadas, o sea, eran vehículos... ¿Quién va a parar una ambulancia? Bueno, eso es lo que uno se pregunta. No la para nadie porque había connivencia